Guillermo Giussi es especialista en finanzas públicas de la consultora Economía y Regiones. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Guillermo, tengo entendido que ustedes han hecho alguna estimación respecto a cuál es el impacto sobre las finanzas públicas de los incrementos que se han dado a las policías en las provincias y también de otros aumentos que habría en el sector estatal. Contame un poquito qué cálculo preliminar han hecho. Sí, bueno, a ver, nosotros lo que hicimos fue un poco en función al cierre, digamos, estamos ya tomando todo para 2014, ¿no? Porque ya el 2013 está cerrado. El cálculo nuestro que nos da es por cada punto de aumento que den las provincias de salarios, para las 24 provincias implica un gasto adicional de 2.200 millones de pesos, ¿no? Para todo el año. Esta es la variable más sensible, obviamente, para las provincias porque tienen más del 50% del gasto destinado a este fin, o sea, a cubrir salarios, con lo cual cada punto más que estén dando a las provincias afecta mucho el balance anual. No es así el caso de la Nación, como vos decías, que tal vez otorgan aumentos a las fuerzas policiales, pues a nivel nacional la partida de personal es solamente el 15% del gasto, ¿no? Guillermo, Entonces, cuando hablas de cada punto de aumento, ¿te sí, referís al aumento del sueldo a la policía o el sueldo a toda la administración pública? O sea, no. ya un cálculo mucho más global. Sí, por eso ahí te está dando el dato global para después pasar al particular. O sea, el Perfecto. dato para toda la administración pública son 2.200 millones de pesos anuales, ¿no? que deberían cubrir. Estuvimos haciendo el relevamiento más o menos de las provincias, al menos las más significativas y las que han tenido conflictos con las fuerzas policiales, y encontramos que en promedio el 15% de las plantas de personal está afectada a la función seguridad. O sea, no solamente lo que es policía, sino servicio penitenciario. Esto hace implicar que, digamos, por cada punto de aumento que se le dé a esta función, solamente delimitado a lo que es seguridad, implicaría un gasto anual de 330 millones de pesos, ¿no? Más o menos, esto va a afectar más o menos a las provincias en función al porcentaje, pero en promedio ese sería el valor. El punto clave acá, que es lo que estuvimos viendo un poco en la consultora, es que esto va a generar probablemente un efecto dominó en el resto de la administración pública. O sea, no vemos un escenario en el cual el aumento se limite únicamente a la seguridad, ¿no? Porque, digamos, tenemos gremios que tradicionalmente han sido muy combativos a la hora de pelear salarios, como por ejemplo el sector docente, que es muy difícil que se quede de brazos cruzados viendo cómo a la policía le aumenta el 30% y ellos tal vez le fijen una pauta más cercana a lo que es el 25%, que es lo que fue durante este año, durante 2013. Tengamos en cuenta, Guillermo, que a los docentes también le pagan las provincias, ¿no? Sí, sí, Es una obviamente. erogación que corre por cuenta de las gobernaciones. O sea, así como te decía que el gasto en personal es el principal gasto o erogación que hacen las provincias, porque es la mitad del gasto total, a su vez, los docentes son la mitad del gasto de personal. O sea que un 25% de los presupuestos provinciales se destina a financiar sueldos del sector docente, con lo cual 4 puntos más que se den o 5 puntos más, pasando del 25 al 30, que es más o menos lo que obtendría la policía, sería muy significativo para la mayoría de las provincias. Claro. Guillermo, y en términos de montos, aproximadamente, y corregimos si no estoy en lo justo, ¿no? Ustedes son especialistas justamente en cuentas provinciales, pero tengo entendido que el déficit provincial puro va a estar Sí, en torno a los 30.000 millones de pesos. La mitad se cubre justamente con colocaciones de deuda, que la mayoría de las provincias ha salido a colocar bonos. El año sí, que viene, estos 30.000 millones de rojo, que se ha mantenido bastante estable, ¿no? En relación al sí, 2012, lo cual sí. es positivo, porque con una inflación Es del positivo. 27, mantener un rojo estable es bueno. ¿A cuánto ascendería el año próximo? Porque yo estimo que va a ser imposible que el rojo provincial del año que viene se quede fijo en 30.000 millones. Exactamente. A ver, cuando vos decís 30.000 millones, en realidad es el déficit más los vencimientos de deuda. Está bien, eso se llama necesidades financieras, lo que tienen que cubrir en forma anual. Nuestra proyección es un poquito más baja porque hubo un ajuste fuerte del gasto, con lo cual estaría cerrando en 25.000 millones, ¿no? Claro. Que como bien vos decís, buena parte se buscó financiar en el mercado, obviamente a través de los títulos de, de dólar link, básicamente, o letras de corto plazo. Ahora, para 2014, perdón, el escenario ya no va a ser tan benévolo, básicamente porque al margen de lo que pase con los salarios, que ya va a haber más presión sobre el gasto, se vence, hay un dato clave que nosotros ya lo venimos repitiendo hace unos meses, es que vence la prórroga de las deudas con la nación. Esto implica que de 2010 a 2013 las provincias dejaron de pagarle deuda, tanto capital como intereses, al gobierno nacional, cuando el gobierno nacional es el principal acreedor. Esto implica que en 2014 van a tener que desembolsar 10.000 millones adicionales
en concepto de vencimientos de deuda respecto a este año, ¿no? Con lo cual este 25.000 que yo te decía va a pasar, de acuerdo a nuestras estimaciones, a 39.000 millones, lo cual es 1,2 del PBI. Solo por efecto de la deuda con la nación, pero ¿qué pasa con estos aumentos a la policía, lo que pueden llegar a pedir los maestros, eventualmente la gente de salud, los empleados de salud? Todo, en estos 40.000 millones está incluido el rubro aumento Está incluido de salarial. forma parcial. A ver, yo te digo, ahí tenemos lo que se le va a pagar a la nación, tenemos el efecto de la mayor devaluación, ¿no? Que esto también encarece el financiamiento de las provincias, no solo porque la achica el mercado de deuda, sino que le hace más caro los vencimientos. Sí. O sea, es que muchas provincias emitieron títulos atados al dólar oficial, los dólar link, que fue lo único que le aceptaba el mercado, ¿no? No aceptaba financiamiento a largo plazo, más de 12 meses, solamente en pesos, ni en pesos iba a hablar, sino que le pedían dólar link. Y esta devaluación le ha encarecido mucho, ¿no? Esto de esta manera, solamente por salto de tipo de cambio, habría que gastar unos 4.000 millones de pesos más en 2014. El escenario que yo te digo de casi 40.000 millones de deuda implica un escenario base que hicimos nosotros, con un aumento salarial promedio del 26%, ¿no? Ahora, si yo te digo que por cada punto son 2.200 millones y vamos a un escenario más cercano al 30, que es lo que te repito, lo que le estarían dando al sector de policía, ya el déficit, estos 40.000 millones, serían casi 50.000 millones, ¿no? Porque son 2.200 millones por 4 o 5 puntos más de aumento salarial. Ya el déficit anual de las provincias sería a 1,1 punto y medio del producto, con lo cual ya sería cada vez más difícil para financiar. Guillermo, lo dijiste muy a la pasada, ¿no? Pero pasar de un déficit, un rojo fiscal de 25 a 50.000 millones es nada menos que duplicar el rojo, ¿no? O sea, se estaría duplicando en un año el déficit de las cuentas provinciales. O sea, es un dato que no podemos pasar por alto, ¿no? Sí, de todas maneras nosotros estamos viendo un escenario, ya de hecho Córdoba ha firmado. Estamos viendo un escenario que más aún, nosotros ya lo veíamos y más ahora que se ha agravado con todo este conflicto, en el cual la nación va a tener que ceder un poco y de alguna manera tal vez no haya una prórroga masiva como fue en ejercicios anteriores cuando se le prorrogaba a las 18 provincias que están involucradas en el programa de desendeudamiento por 2 años, sino que van a ser tal vez acuerdos bilaterales, o sea, en forma sentado mano a mano entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, pero se va a tener que volver a prorrogar estos vencimientos, estos 10.000 millones, porque si no, muchas provincias van a encontrar muy difícil seguir adelante con sus funciones. Claro, y después Guillermo uno estima que también va a haber directamente pedidos de parte de provincias a la nación, no solo de prórroga de deuda, sino de desembolsos. Ricardo Colombia hace 2 días anunció un bono navideño, digamos, por un lado para diciembre de 400 pesos y después otro para enero por 300 pesos más. Y después dijo, le voy a pedir 1.500 millones a la nación porque no lo puedo pagar. Sí, claro. Sí. Bueno, ahí está un poco el tema de también siempre está el tema de la responsabilidad fiscal dando vueltas, ¿no? De todas maneras, justo Corrientes es una de las provincias que tiene un juicio iniciado con la nación por el tema de los famosos recursos coparticipados que se queda la nación a partir del 15% que va en CES, pero bueno, es otro tema que todavía es más profundo y más difícil de discutir. Claro, Guillermo, y para cerrar, ¿quién va a pagar todo esto? Porque yo el otro día planteaba, bueno, por ahí nos aumentan las tarifas a tal nivel que con ese aumento tarifario el Estado se ahorra subsidios y puede pagarle a las provincias. Y si el Estado no quiere hacer este ajuste de tarifas porque es impopular, porque es imposible subir 200 o 300% una factura del uso de gas, lo que va a terminar haciendo es emitir más plata para poder financiar a las provincias, con lo cual se va a pagar con un impuesto que ya todos conocemos, que es el impuesto inflacionario. ¿Vos creés lo mismo? Yo veo el mismo escenario, o sea, la nación ya no tiene esos famosos 3 o 4 puntos de superávit que tenía, que eran los pilares del modelo, ya desde 2007 en adelante eso se fue perdiendo. Con lo cual, hoy por hoy, la única salida, o sea, si mantiene el statu quo de no hacer el ajuste de tarifas o de subsidios, básicamente energéticos de transporte, o sea, el único escenario para financiar las provincias es con emisión. Con lo cual, digamos, obviamente tiene una repercusión sobre la tasa de inflación. Y por otro lado, si también se hace una quita masiva de subsidios, también va a tener, o sea, cualquiera de las dos alternativas va a tener un impacto sobre el nivel de precios, porque la quita, obviamente, de subsidios termina repercutiendo en los precios que pagan los consumidores, con lo cual se traslada después al índice de precios. Guillermo, te agradezco muchísimo este contacto, muy amable.